coordino el Aparejo, que es el ciclo de poesía que estamos haciendo muy felices en esta casa maravillosa. Y bueno, hoy estamos con Daniel Freidenberg y yo estoy realmente súper contenta, Daniel, que estés acá. La idea inicial de este año, empezábamos el año con vos y bueno, mirá a dónde llegamos, ya hace un frío bárbaro. Yo estoy emocionada que estás en el ciclo, sí, así, tal cual, porque la verdad que no imaginé que íbamos a poder tener esta cercanía con toda tu historia. Uno tiene una referencia tuya en la poesía desde hace tantos años y tus trabajos. Vos sabés que esto fue fundamental. Ahí lo puse, es el último libro de Daniel. Después va a venir el editor, me parece que va a haber libros tuyos. Prometió que viene. Prometió que viene más tarde, porque también está en asuntos de biblioteca. Bueno, voy a presentarte formalmente. Daniel tiene una larga historia relacionada con la poesía. Venís del Chaco, Resistencia, pero hace muchos años que estás acá. Y casi 60, sí. Bueno, unos cuantos. Numerosísimos libros de poesía publicados. Ahí está el último, que es Esa materia que se fuga. Va sobre el mismo sello editorial, creo que está Un hilo naranja y Abril. Abril también está publicado por Parnaque. Bueno, escribiste crítica, ya hablaremos de ese tema, porque es un tema que me interesa, el tema de la crítica. Compilaste y publicaste antologías, cantidades, 20 tengo acá. Vivía de eso. Vivías de eso, qué bueno, poder vivir de eso. Integraste el diario de poesía, lo cual es una referencia ineludible en tu historia poética. Es el lugar donde conocimos muchísimos poetas que fueron traducidos y traídos acá y dados a conocer, ¿no? Fue importante, fue muy importante para mí y creo que el diario fue importante. Tuviste colaboraciones periodísticas, Radar, muchas, producción, edición de estudios preliminares de decenas de libros, Carriego, sobre Góngora, Por el Bar, Parra, Bebo, un eclecticismo poético importante. Yo pregunto, Daniel, ahora te hago una pregunta. ¿Cómo configurás este historial tan nutrido con la creación? Vamos a hablar más adelante del arco poético, digamos, del arco evolutivo en la historia y en lo personal, pero ¿qué de todo eso te nutrió para que vos escribas lo que escribís ahora, ¿no? Esta pregunta se vincula a cuál fue tu acceso a los libros, porque supongo que coincidirás conmigo que si tus lecturas hubieran sido diferentes, probablemente tu producción sería diferente también. Sí, en principio, bueno, buenas noches, gracias por estar acá soportando. Acceso, no, bueno, leí desde siempre, desde muy chico. ¿Había libros en tu casa? Sí, mis padres, mi mamá tenía tercer grado de primaria y mi papá segundo. Se habían criado en el campo, pero mi madre, sobre todo, le daba muchísima importancia a la cultura y me llenaba de libros. Todo el tiempo. Desde chico, después empecé a ir a una biblioteca de barrio, leía mucho, muchísimo. Sobre todo Verne, Salgari, bueno, y además historietas. Además tenía un kiosco al lado de casa que eran amigos, así que me pasaba el día en el kiosco leyendo historietas. Leía muchas historietas. Y no leía mucha poesía. No tenía importancia en mi vida. Llegó bastante tarde la poesía.
a mi vida. Yo escucho con mucha frecuencia que la poesía viene después. ¿Sí? Sí, fue incluso casi te diría por casualidad. Yo, en principio, digamos, la poesía que me llegaba, esto yo ya era adolescente, estaba viviendo en Mar del Plata en esa época, estaba de moda el folclore, y entre los jóvenes. Y las poesías que me llegaban eran de las letras del folclore, que algunas tenían altísima poesía, qué sé yo, brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntará, padre de las frutas y las maderas, que extenso y dulce recibe el mar. Oh. No lo cantaste por un poquito. Vengo del ronco tambor de la luna en la memoria del puro animal, soy una astilla de tierra que vuelve hacia su oscura raíz mineral. Era la poesía que me llegaba en ese momento. Empecé a leer poesía cerca de los 18 años, como leía otras cosas también. Sí me acuerdo que fue una especie de shock importante para mí. En ese momento un tío mío tenía los 100 sonetos de amor de Neruda, y en uno de esos sonetos de amor leo la frase: la mujer es paloma y geografía, y pum, se me voló en la cabeza juntar esas dos cosas, paloma y geografía. ¿Cómo se puede escribir eso? Bueno, pero todavía no estaba decidido. Después estuve 2 años trabajando de maestro de escuela primaria en un pueblito del Chaco, un pueblito muy chiquito, La Sabana, que está en el límite con Santa Fe, que ni tenía luz eléctrica, tenía alumnos todas. Y ahí escribía canciones hasta que de golpe me salió algo que no era una canción. Dije, ¿esto qué es? Parece ser un poema. Horrible. Una porquería, pésimo. Pero tengo que empezar a leer poesía. Entonces me fui a Resistencia, y en una librería digo, bueno, ¿qué compro de poesía? Y había ahí una antología de Raúl González Tuñón. Y entré con Raúl González Tuñón y me copó. Fue impresionante para mí. Había empezado interesado en Raúl González Tuñón por su poesía política, porque en esa época yo estaba en la Juventud Comunista, y cuando entró a ver la antología no eran los poemas que más me gustaban los otros, esos poemas en que Tuñón descubre asombrado el ruido está en un cine y descubre asombrado el ruido de la maquinita que está pasando la película atrás de él, o se asombra ante las cosas que encuentra en el fondo del cajón de la cómoda, o en el farol de la barrera, del guardabarrera del tren. Esas cosas me maravillaron de Tuñón. Ahora tengo una pregunta. Esa fue tu formación. O sea, yo te pregunto de dónde te nutriste, me estás contando tus lecturas, y me parece que de ahí deviene tu escritura después. Vos, ese es el pasado, tu actualidad, el hoy, la página, el blog, el taller, la producción de poesía. Yo pregunto, vos que das taller de poesía, ¿no es cierto? Sí. ¿Se enseña la poesía? ¿Se puede enseñar la poesía? ¿Qué se espera de un taller? Vos sabés que, ¿cuál es el resultado que se espera de un taller de poesía?
Yo no podría responder en general, porque creo que cada taller es diferente. No hay una norma de cómo debe ser un taller de poesía. Cada persona que tiene un taller lo hace a su manera. Yo fui encontrando una. En principio yo me formé en un taller, en el primero que hubo en el país, que era el Aníbal Ponce, después se pasó a llamar Taller Mario Jorge de Lelis, donde estaba también Auricino, Marcelo Cohen, el Turco Asís, bueno. Un semillero, ¿no? Sí, listo, ahora sí. Pero ese era autogestionado. No tenía nadie que lo condujera. Yo fui, digamos, pensando cómo podía manejar un taller, cómo podía ser un taller. Y lo que me di cuenta, lo que creo es que en principio también en la poesía, como en todas partes, hay gente que tiene más capacidad y gente que tiene menos capacidad. Es así. Gente que tiene más talento y gente que tiene menos talento. Yo trato de... tengo talleres de lectura también, donde estudiamos. El taller grupal que tengo, que ya anda por el 9º año, que hemos estudiado de todo, a Rimbaud, de todo. Y últimamente estábamos con Fina García Marrús. Y creo que es ayudar a que cada uno vaya encontrando su propio lenguaje o su propia escritura, vaya aprendiendo qué es lo que quiere hacer, porque nadie sabe lo que quiere hacer en poesía hasta que lo hace. Esa es mi experiencia, además. Vos Sí. sabés que me hiciste acordar una vez en el Teatro San Martín había una exposición de escultura, hace muchos años estoy hablando, y yo la recorrí, me estaba gustando lo que veía. Y en un momento dado me doy cuenta que la exposición eran de los alumnos de un taller, no era un escultor el que había hecho todas esas obras, pero eran todas iguales. Entonces esto que vos decís de encontrar, que cada uno encuentre su manera, me parece muy importante, porque después si no terminan todos haciendo lo mismo que su maestro. Te pregunto sobre la crítica. ¿Es una actividad que se extingue? Y acá corro el riesgo de entrar en el lugar de los viejos que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Claro, no tengo más remedio. Yo, comparando con lo que se hacía, sí, parecería que sí, que se está extinguiendo. Lamentablemente. Y además creo que es imprescindible la crítica para la poesía. Para la poesía moderna, digamos, para lo que llamamos poesía moderna, lo que arranca desde mediados, la segunda mitad del siglo XIX, con Baudelaire, Rimbaud, etc. La crítica es fundamental. Incluso el poeta crítico. Incluso el poeta es un crítico en gran medida. ¿Es una faceta del lector? Tal vez. Como... Si la crítica es más allá de si se expresa en forma escrita, como lo haces vos permanentemente, que yo leo tus críticas sobre un montón de trabajos, digo que leer es una forma de hacer, o sea, leer bien implica criticar, independientemente de que eso después sea expuesto o no. Sí, sobre todo lo
que llamamos, sigo llamando poesía moderna, que es una poesía que pretende abrir un rumbo propio dentro de la cultura, no ser simplemente un entretenimiento, sino otra forma de pensar, u otra forma de ver, u otra forma de sentir, u otra forma de relacionarse con el lenguaje. Esa poesía necesita de la crítica, creo que tiene que ver también con que yo creo que lo que está en disolución son lo que se llamaba el campo literario. Ajá. Está en disolución, quedan sus restos. Antes tenía cierta gravitación central, aunque hubiera distintos grupos, se peleaban, pero había un... y además sí, con un cierto grado importante de autonomía respecto de la sociedad. Porque, digamos, la poesía moderna a partir del romanticismo surge de una negativa a integrarse a la circulación de productos general, ¿no? Lo que le obligaría a reducirse, a facilitarse, a ser fácilmente consumible, ¿no? Entonces, bueno, ahora todos estamos en una época muy particular en donde no sabemos a dónde vamos a parar. Todo eso está en crisis y de todas maneras hay mucha gente que yo creo que hay una necesidad de todas maneras de hacer poesía que no hay cómo apagarla. Hay intentos en las actividades de arte visual también, que el otro día estabas vos comentando sobre eso, es un tema que a mí me interesa mucho también. Acá tenemos algún artista también, tenemos gente de distintos, los que yo conozco, hay gente que no conozco, pero hay arquitectos, artistas visuales, pintor, digamos. Tenemos algunas variedades. El arte conceptual te ha desvelado en un momento. A mí me provoca alguna inquietud para poder calificarlo, ¿no? Sí, a mí me desconcierta, ese es el problema. No me animo a hablar de lo que no sé. Capaz que en algún momento me doy cuenta de por dónde pasa la cosa y digo, bueno, es esto. Hasta ahora no, tampoco me he ocupado demasiado. Decime, Daniel, ¿un poeta es un escritor? Dentro, ya que estamos hablando de distintas variantes de artistas. Digo porque vos decís escritor y se te representa un novelista, me parece, ¿no? Es más, si vos decís librito, probablemente te estás refiriendo a poesía, sos más flaquito. Pero ¿hay una diferencia real? En el sentido común general, un escritor es un escritor de novela, así como se acepta. Yo no creo que se pueda decidir, ¿es esto o no es esto? ¿Es esto o es lo otro? Borges decía, me acuerdo que Borges, citando a Verlaine, decía que le dedica ese libro de poesía y todo el resto es literatura. Claro. Como que la literatura es más bien un oficio. Creo que es exagerado también, es muy exagerado, pero algo de eso hay. Lo que no quiere decir que no haya narradores que son fundamentales para mí, ¿no? El narrador puede tener horario para trabajar, ¿no? El poeta difícilmente. Parece que algunos, algunos tienen horario, yo no, incluso yo tengo larguísimas temporadas en que no escribo.
Ahora sí, cuando me agarra, me vuelvo un ser extraño, porque puedo estar hablando de cualquier cosa y en la cabeza tengo el trabajo con el poema. No se elige cuándo. Yo no puedo elegir cuándo, ni cuándo ni cómo. Es la escritura. Me meto en la escritura y la escritura me dice lo que tengo que hacer. Sabe más que yo. Bien. Bueno, antes de pasar a hablar más de tu obra, yo quiero, para cerrar el tema de la crítica, tal vez, te quiero preguntar algo. Yo escucho y leo poesía que me parece prosa. ¿Te parece a vos también? La pregunta sería, ¿te parece un desvío de la poesía esta tendencia a la poesía que está desarrollada en forma de prosa? Hablo de la estructura, ¿no? No de la temática, de lo que después vamos a hablar más adelante. ¿Es como un estatismo descriptivo? ¿O está pasando algo con este tipo de poesía? ¿O cómo lo ves? A ver. Es un problema muy complejo porque, en principio, una de las características de que, digamos, de lo que llamamos posmodernidad, de lo que empezó en los fines de los 70, principios de los 80, es la, ¿cómo diría?, la falta de límites entre los géneros. Los géneros empiezan a mezclar unos con otros. Hay novelas que son poemas, qué sé yo, hay ciertas novelas de Saer que para mí son poemas. Sí. Y la poesía también, pero la poesía ya incluso antes, en los 70, en los 60, tiene como una especie de rebelión contra cierto exceso de sublimidad, digamos, del poeta, ¿no? Que se coloca en un lugar especial, importante, y empieza a tomar formas de la prosa. Digamos, hay mucha buena poesía que utiliza el lenguaje de la prosa, Enrique Lin, Antonio Cisneros en castellano, ¿no? Muchos poetas norteamericanos, muchísimos. Cardenal, en algún momento, Pavese. Lo que pasa es que creo que esos poetas toman la prosa para utilizarla poéticamente. Esto es difícil de explicar, pero como utilizarla como herramienta. Así como pueden también en algún momento agarrar el discurso publicitario, sí, o el discurso político, el discurso de los políticos, o el discurso periodístico, y meterlo dentro de un poema. Bueno, también agarran la prosa y la usan, pero con fines poéticos. Ahora, la sensación que tengo en los últimos años es que ya no, en muchos casos, ya no es eso, sino que es simplemente una indolencia hacia el uso del lenguaje. No importa, se puede, total, no, una desatención, ¿no?, hacia el trabajo con el lenguaje. Porque, bueno, entre Facebook, los blogs, estamos en el reino del todo vale. Y con la inmediatez, ¿no? Sí, sí. Y aparecen también los jam de poesía, donde alguien se para en el jam y dice, yo acá no vengo a hacerme el exquisito, sino que quiero contar mi vida. Bueno, que cuente su vida. Para mí eso no es poesía, pero
de golpe también me han acusado quién soy yo para decir qué es poesía y qué no es poesía. Bueno, yo te pregunté Así que, acá, ¿sí? acá sí. ¿Sabés lo Pero además la cuestión prosa. ¿Qué prosa? ¿La prosa de Proust? Claro. ¿La prosa de Faulkner? ¿La prosa de, no sé, de Dublin? No, depende también, de Joyce. Habría que ver qué estamos hablando cuando decimos prosa, ¿no? Es decir, yo más bien la cuestión es insignificancia o no. Vos sabés que cuando yo acá tomé nota para ordenarme no quería dejar pasar nada, y cuando escribí para preguntarte esto cometí una errata y escribí proesía. Lindo. Bueno, con respecto... Es una proeza. Bueno, a veces ahí le podemos encontrar varias patas a eso. Bueno, con respecto a lo que se escribe hoy, que estabas hablando, yo te quería preguntar si te parece que está muy presente una escritura, digamos, obediente, o sea, que se rige por determinados parámetros de época, como para que encaje. Me refiero a tópicos de época como temas de género, de violencia, de marginalidad. Tópicos hay siempre, ¿no? Pero o sea, esto me deriva a pensar, ¿para qué o para quién se escribe? ¿Para otros poetas, para los concursos, para encajar en la época, para vender? Bueno, qué sé yo, poesía mucho. Y ahí hay por lo menos dos cuestiones. Una, que siempre hubo tópicos, absolutamente. En los 70 proliferaban los poemas al Che Guevara, qué sé yo. Siempre hubo tópicos. Eso no es inevitable. En cuanto para quién se escribe. ¿Para quién canto yo entonces? Yo tengo más o menos adoptada más o menos lo que me explico a mí mismo es que por más que uno escriba fácil, por más que uno escriba comprensible, muy comprensible, no va a ser una poesía leída por mucha gente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde no hay lugar para leer poesía. No hay. Cuando digo no hay lugar, quiero decir, estamos todo el tiempo a las corridas, con urgencias, y la poesía requiere atención. Hay que detenerse y ponerse a leer, aunque sea la más sencilla del mundo. Hay que detenerse y ponerse a leer. No hay lugar para la poesía. ¿Hubo un pasado dorado de eso? Sí, pero muy lejano. En el siglo XIX, a principios del siglo XIX. No, también se prolongó. Y en algunos países, y por momentos ocurre, qué sé yo, pero en general, yo creo que lo que uno escribe porque tiene que escribir. Yo no veo otra. Yo tengo un largo artículo escrito que se llama Escribir para nadie, donde incluso me voy contradiciendo en el artículo. No lo puedo creer. Escribir para nadie, porque la única manera en que uno puede escribir es escribir para nadie, pero al escribir para nadie también está escribiendo para otro, bla, bueno, hago toda una disquisición al respecto. Uno escribe porque tiene que escribir, porque tiene que hacer algo que hay que hacer. Yo creo que lo fundamental, lo que vamos perdiendo en este estado civilizatorio, es que hay cosas que uno hace porque son las cosas que tiene que hacer, no porque es la obligación o para quedar bien, no, es lo que uno tiene que hacer. Así como uno cría hijos porque quiere criar hijos, nietos, bueno, escribe porque es lo que tiene que hacer, lo que el destino le dijo que es lo que tiene que hacer. No,
así debería ser todo. Lamentablemente no puede ser, pero así debería ser todo. Pero sí, yo creo que hay ese lugar en la cultura general que tenía la poesía antes de volverse tan especializada, digamos, ¿no? Lo cumple la canción. Y a veces muy bien. Yo creo que Chico Buarque es un genio, qué sé yo. Citarrosa es un genio. Bob Dylan, los Beatles, y los del tango, los poetas del tango. Pará. Ya viene esa parte. Vamos a los bifes un poco, Daniel. A ver. Vos me mencionaste la vez pasada que yo te hice un comentario sobre un poema tuyo, un viejo poema tuyo que habían publicado, que a mí me gusta muchísimo, y vos me dijiste que es un poema bisagra, una suerte de bisagra en tu escritura. Entonces quería preguntarte un poco cuál fue el antes y el después, y acá lo traje y me gustaría que lo leas también. ¿Lo leo que nos primero? cuentes, como quieras. Bueno. Mirada de perro. Es del segundo libro. Diario en la crisis. No, del tercero, perdón. De Lo espeso real. Urdía el rumor de una mujer la calma, una mujer que contaba a los ángeles del cielo como si condensara el mundo en sí, y yo era como un perro a la siesta mirando el sucederse de las cosas que sí estallaban, sí también sabían recomponerse, como diciendo a ver qué pasa. Y eran los días y las noches, y era la nitidez de una naranja al sol, como diciendo una naranja. Sí, dice la mujer, pregunta, ¿naranja? Sí, dice el coro, sí. Ni ella ni yo lo comentamos, ni ella ni yo sabríamos alcanzar ciertas palabras, tal cual los ángeles del cielo que estallaban al roce de un cambio de luz. Y eran caídas plumas de ángel que los dos juntábamos, como diciendo algo a juntar. Y esa es la historia, Un hombre, a su manera, ordena el caos que resplandece ante sus ojos, y la mujer cuenta a los ángeles, los hace danzar al ritmo de sus lentos modos, como reflejos de oro lento en las nubes que anuncian tormenta, y ella sospecha que entre ángeles y perros hay un secreto que debe descifrar. Todo ángel es terrible, dice, y me rasca la cabeza. Esta última línea, en la última versión lo cambié. Dice, todo ángel es terrible, dice, quién sabe si el perro o a mí. No me gustaba eso que me rasca la cabeza. Hay un tema con las correcciones, se me ocurre ahora, porque vos corregís, y como Borges cada vez que sacaba no corregía, y de pronto Saer decía que eso era falsificar el pasado, que había que dejarlo, pero bueno, son miradas distintas. Es hermoso ese poema. ¿Por qué fue? A ver, este poema y el primero de este libro, el inicio, fueron de la misma época, eran de los años mediados de los 80, en que yo estaba intentando hacer una poesía más, ¿cómo diría?, abierta, más narrativa. Entonces, bueno, acá hablo de ángeles, he visto ángeles y obispo levitar, bueno, que aunque tuviera cosas fantásticas, pero que y también había un poema en que estaba con una mujer al lado,
y yo era como un perro mirándola, ¿no? Con esa especie de fidelidad que tienen los perros, ¿no? Y bueno, quedó hasta durante años ahí. Y ese otro, cuando lo quiero trabajar, yo en esa época estaba buscando hacer una poesía más, ¿cómo decirlo? Directa no, pero más austera. Una poesía que justamente usara algunos de los modos de la prosa y que no trataba de evitar todo lo que sea florearse, ¿no? Todo lo que sea jueguitos de adorno y todo eso. Esto también tiene una historia previa, que sin lo cual no se entiende. La historia previa es que hubo algunos años en que no podía escribir, no pude escribir, en los años de la dictadura. No podía escribir porque no tenía nada sobre lo que escribir, ni palabras que me sirvieran. No había motivo para... Y fui encontrando de a poco una frase, otra frase, así se fue armando el libro Diario en una crisis. Es decir, ir encontrando de a poco sobre qué podría escribir. Y en ese momento me armé para mí mismo una fórmula que me servía, que era que tenía que hacer un pacto, un acuerdo entre lo que yo quería escribir y lo que yo podía. Por ahí no puedo escribir y bueno, tengo que buscar un acuerdo entre lo que quiero y lo que puedo. Y cuando estoy haciendo este poema, veo que se me empiezan a meter cosas que yo no quería que se metieran. Oro lento en las nubes. Y incluso al principio, urdía el rumor de una mujer, la calma. Esto parece casi un poema neobarroco. Yo no quería hacer eso, pero se me metía en el poema. Empezaron a meterse cosas adentro del poema. Y al final me dije, bueno, lo tengo que dejar porque estas cosas vienen y las tengo que dejar. Entonces cambié la fórmula y dije, el pacto ahora es entre lo que quiero, lo que puedo y lo que me manda el deseo. Y eso fue ahí por eso, y a partir de después escribí otro poema también que está ahí en ese libro, Días de rosas en vacilación, era algo así, y agua finísima, extraña música en las habitaciones donde el amor se vuelve a hacer. Yo no quería hacer ese tipo de poesía. Yo quería hacer una cosa mucho más directa, mucho más fuerte, pero me salía esa poesía que, digamos, según el criterio que yo tenía en esa época, eso era decadente, pero me salía el poema así que bueno, no soy yo el que manda, es la escritura la que decide, así que vaya, y estoy muy contento de haber aceptado eso. Es un proceso de aceptación de alguna manera, sí, ¿no? Sí. La poesía, vos tenés muchos contrapuntos también en tu poesía, en esto ni hablar, ya se despliega muchísimo. Yo te pregunto si la poesía testimonia de alguna manera este mundo echado a perder, o el mundo siempre estuvo echado a perder, digamos, el mundo fue y será una porquería. No. Mirá, según qué poetas, Whitman, Whitman y es toda una maravilla, vamos hacia un futuro luminoso donde vamos a ser todos felices y todo se va a celebrar. Incluso
incluso René Char, combatiendo en el maquis francés contra la ocupación alemana, hace una poesía esperanzada. Preveía un futuro luminoso. Yo hay poetas que sí, que a partir de cierto momento parecería que no podemos ya escaparnos de esa visión, de ese dar cuenta, más que dar testimonio, dar cuenta de un mundo que se nos... El mundo siempre se escapa, en principio, eso estoy seguro, pero de un mundo que ya no podemos, absurdo. Bueno, ni hablemos ahora. Bueno, este libro especialmente en eso, ¿no? Pero yo trabajo mucho con las contradicciones, sí, me gusta. Claro, se nota muchísimo eso. Es lo llevas hasta un punto. Hay una decepción épica, ¿no? En tu obra hay un entrevero con cierta vacuidad. Hay un diálogo con lo irremediable. Es como... A vos te gusta el tango también, aparte del folclore. Sí. Yo traje acá... Me gusta más el tango. A mí también. Separé unos poemas para que ilustremos. Mirá, del hilo naranja, A ver. Acá atrás hay otro, pero tiene una letra muy chiquita, no sé si te voy a decir. No, tengo la... Bueno, estos son poemas son partecitas son series de poemas, son partecitas que tal vez algunas no alcancen a ser un poema, o sí, y que en el conjunto van formando un poema. 2. Real es lo que resiste, hay un mundo en el mundo, y un zapato, 2 zapatos, y un hilo naranja, ya sin naranja, ya sin nada que atar. 23. Y lo que la palabra llovizna pone a despertar ahí en la mente del que ahora la lee, deseoso de salir del alma para estar igual que la llovizna en el mundo. 32. No es la llovizna, es lo que dicen de la llovizna el corazón y el aparato de la mente. Llovizna no más es la llovizna, agua que cae con poco peso, estableciendo una leve distancia entre lo que en el universo no es llovizna y vos, o dado a ser el universo de otra manera ante tus ojos. No es la llovizna, esa palabra es lo que de esa palabra sabe el que la repite como si rezara. Es más intelectual esta poesía, ¿no? Sí. Acá traje otro, mirá, no te saques, ya que estás. En la resaca. En la resaca. La parte 2 de mayo. Porque tenía escrito el primer mayo, pero me di cuenta que si no hacía otro mayo, sentí que necesitaba darle otro costado a una misma escena. Es la misma escena la que hay en los dos, el mayo 1 y el mayo 2. Detrás de la ventana lluvia, y detrás de la lluvia música nocturna de bajos eléctricos, como si fuera el fin del mundo, como si fuera el fin de un mundo, sonidos de una fiesta ajena entre el caer continuo del agua, allá al fondo de todo en lo negro. Nubes blancuzcas a la mañana en el charco, un papel como crucificado, también blanco en el gris, viento y algo en el viento, o detrás de él, o en la mente,
ruidos al fondo de la oscuridad, el caer de un agua y la luz, el lento hacerse otra vez del mundo en la luz, un lento hacerse otra vez y el mundo y la luz. Qué poema este. Mucha lluvia hay en tu poema. Hay mucha lluvia, sí. Me toca. Es un humor común de la poesía, ¿no? Quise hacer una vez una antología de poemas con lluvia y es infinita. No se puede. Hay tantos poemas con lluvia que. ¿Quisiste hacer una antología? Ay, no la caigo. No, mentalmente pensé, Sí. bueno, a ver si hago una antología de poemas con lluvia, pero son tantos. En la época en que yo era amigo de Jorge Asís, él decía que iba a hacer un libro de poemas que se llamaba La lluvia que moja. Como diciendo, bueno, la lluvia moja también. También. Hablamos de estructura de la poesía, pero yo te pregunto ahora si, a ver, ¿cómo? Quiero preguntar si hay un mensaje, ¿no? O sea, si el poema es un mensaje o hay un mensaje íntimo y personal que se usa como herramienta y el objetivo es transmitir ese mensaje o usarlo para hacer tu obra. Carlos William, acá se me ocurrió, que decía que las verdaderas noticias están en el poema, ¿no? Entiendo que noticia no es lo mismo que mensaje, pero No. A ver, ¿cómo reflexionás eso? Mi objetivo, por lo menos, no sé si puedo generalizar. Mi objetivo es hacer un poema. Ningún otro. Hacer ahí con lo que encuentre, con lo que por ahí aparezca, hacer un poema. Que valga como poema. Una vez sí me preguntaron en una entrevista en un diario, ¿para qué sirve la poesía? Y yo dije, para que exista la poesía. Mi objetivo es hacer un poema, no quiero ninguna otra cosa que esa. Ahora bien, para hacer ese poema y que ese poema esté vivo, tenga latido, tenga respiración, tenga fuerza, pueda abrirse algún lugar en la mente del lector, algún lugar importante en la mente del lector, tiene que estar cargado de algo, y de algo que a uno le importa. Tiene que poner en juego, a mi criterio, algo que a uno le importa. En general, y cuando digo algo que a uno le importa, ese me parece que es ahí me parece que hay una diferencia o una partición de aguas con algunas cosas que se están haciendo mucho. Cuando digo algo que a uno le importa, no me estoy refiriendo a si mi mujer me quiere o no me quiere, si, qué sé yo, si estoy cómodo o no estoy cómodo en el mundo, sino que me importa en cuanto al sentido de la vida, al sentido de la sociedad, pero no como mensaje en el sentido de que yo tengo que ir a enseñarle algo a alguien, o a decirle lo que tiene que pensar, o qué sé yo, sino que ponerle enfrente algo que a mí me importa mucho, para que él se haga cargo, incluso contradiciéndome. Muchas veces me contradigo. No tengo problema en contradecirme, porque creo que en la poesía puedo asumir que soy una persona que tiene muy diversos costados, y creo que en el juego de la contradicción algo se arma, ¿no?
se va a traslucir, aunque no quieras. Es lo que Sí, decías sí, antes sí, en tu, sí. en tu forma de concebir la poesía. Bueno, estamos de acuerdo en eso, así que te voy a pedir que leas este poema que se llama Puntos Sórdidos. Poema de amor. Este sí es de Diario en la Crisis. Me estoy acordando del momento que lo escribí. No estamos de acuerdo, eso está bien. No nos importa estar de acuerdo. Eso es todo un acuerdo, dije. En el espacio lento que juntaban unas pocas palabras, todo es tan claro entonces cuando toco apenas tu mejilla, tranquila y pálida en la luz. Se nubla un poco la mañana, pero el sol sigue en tus ojos como cuando bajás la taza y sonreís, como brindando por las buenas cosas aún posibles. Hermoso. Bueno, con respecto a ver. Este es un libro, permitidme, que escrito durante la dictadura. Me acuerdo que ya en la crisis, que cuando Marcelo Cohen, que estaba viviendo en España, se ha ido antes, y lo leyó, me dice, ahora entiendo cómo eran las cosas allá, en esos años. Y a mí no se me había ocurrido escribir un libro sobre la dictadura para nada. Simplemente era la sensación que uno tenía de cómo se vivía. Y este poema es uno de esos poemas en que estoy tratando de encontrarle un lugar más habitable, ¿no? Más vivible a todo eso, ya cerca del final también del libro. Sí, yo me preguntaba, creo que ya de alguna manera tocaste estos temas como cómo elegís, ¿no? De lo que te rodea, anoté yo acá, de lo banal, de los elementos sin carga poética propia. ¿Cómo extraes, los elementos que van a configurar el poema, dándole a esos elementos un espesor de sentido que tienen, de hecho, tus poemas, ¿no? Sí, lo que yo me digo es que, y eso lo aprendí de Tuñón, recién ahora se me ocurre, no lo había pensado antes. Tuñón encuentra la maravilla, casi hasta exagerando un poco, diría, lo sagrado, en las pequeñas cosas, en cualquier cosita que está por ahí, y yo envidiaba eso. Y yo creo que lo que ya tiene lustre, lo que ya tiene prestigio, esa fue un poquito la polémica que tuve con los neorrománticos en los 70. Lo que ya es considerado poético o bello, todo eso, más bien a mí me interesaba ver cómo puede encontrarse belleza o sentido o algo, algún tipo de misterio o algo así en las cosas que están por ahí, en cualquier cosa. Pero no, eso se me ocurrió a mí como cosa personal, pero no es ningún invento mío. El haiku hace eso, justamente, ¿no? Está ahí, alguien está ahí, está mirando un charquito de agua y una rana que solta en un charquito de agua. Por supuesto, yo lo hago de otra manera porque no sos japonés. No soy japonés ni conozco, ni domino el zen, pero claro. Hay un trabajo también con la intertextualidad, y acá traje un par de poemas
con las citas. Yo acá las marqué, pero no hacía falta, me parece que se reconocen, pero podés mencionarlas vos si querés leer estos dos poemas de Abril. Primero la leo y después digo cuáles son. Abril 17 y abril 14. Abril 14. Había que dije, bueno, toda esta serie de Abril hay una parte en que termina siendo algo así como una reflexión. Empieza siendo una especie de historia personal y termina siendo una reflexión sobre la poesía sobre la poesía que yo quiero hacer. Abril 14. Había que dijeron blindar, yo lo creí para escribir la rosa, pero al fin blindamos sitios para escribir. Era que el aire tocaba el nervio y yo no quiero gritar. Escrito en un McDonald's de barrio, descubrir la gran pasión, la mayor de todas, la que se cambia como el dinero por todas, la indiferencia. Escrito en un McDonald's de barrio, indiferencia. No quise blindar las palabras. Miren estos agujeros, estos tropiezos, esta confusión. Y abril 17, poesía para conmover, hipócrita lector, lo toma o lo deja, el destino ladra en el horizonte abandonado. Eso que ardió en la pira de las palabras no ardió, no pasó nada, pero ardió. Ahora vengan y digan lo que corresponda, ladra el destino en el horizonte, las horas y los años pasan en ese o en otro horizonte y se van como se van yendo las palabras. Ardió. Citas. Blindar la rosa es unión, ¿no? La rosa blindada. Pero acá hay más citas que esa. Porque descubrí la gran pasión, la mayor de todas, la que se cambia como el dinero por todas, la indiferencia, es una cita de la contratapa de Emma la cautiva de Cesaraira. Para mí fue un impacto y no bueno haber leído eso en ese momento. Y además él lo decía, acá puse en un McDonald's, en realidad él puso en el Pumpernickel, pero ya no existen más los Pumpernickel, así que yo puse McDonald's. Nunca entiendo que para su escritura, para la escritura de Cesaraira, sea muy importante haber sintonizado con la indiferencia. Yo detesto la indiferencia, no puedo. Entonces por eso al final terminé con esto, ¿no? Miren estos agujeros, estos tropiezos, esta confusión. Y este otro, poesía para conmover. Poesía para conmover es una cita de Lamborghini. Lamborghini pone en uno de sus poemas, poesía para conmover, puaj, así. Y ahí yo me peleo con el maestro, al que admiro, y siempre admiro y copio. Entonces, después digo, sí, hipócrita lector, que el hipócrita lector es, por supuesto, Baudelaire, ¿no? Yo, cito mucho, incluso me cito a mí mismo. No, esas citas no están marcadas como citas, están ahí, el que las descubre, la descubre. Y lo hago porque tengo muy poca imaginación. Tengo que recurrir a... no se me ocurre otra cosa, entonces, bueno, agarro y pongo una cita en el poema.
Entro en diálogo, tenés que decir. Entro en diálogo con otros escritores. Habitas el lenguaje. ¿Cómo? Habitas el lenguaje. Habitas el lenguaje, acá acota otro poeta, Alberto. Hablando de citas, yo voy a hacerte una pregunta haciendo primero una cita. Wallace Stevens decía, el poeta es un dios, o mejor dicho, el joven poeta es un dios, el viejo poeta es un vagabundo. Yo no sé si acordás con Wallace Stevens, pero leyendo este fabuloso poemario, esa materia que se fuga, en tu última publicación, se vislumbra un recorrido, la experiencia de lectura y también de fracaso, de alguna manera. Ahí conviven los ideales y la inequidad, la Biblia y el calefón, puse yo, sin jerarquías. Quizás nos quieras hacer algún comentario de este libro y yo marqué un texto para que leas. Bueno. Vamos redondeando esta entrevista. Yo me quise dar un gusto con este libro. Este libro es bastante distinto de los anteriores. Nos diste un gusto a todos. Que tengo. Primero quise rescatar ese viejo poema que está al principio, ¿no? El de los ángeles levitando y los obispos. Originalmente decía cura, pero yo digo que no, mejor poner obispo que cura, porque están los curas barriales, los curas villeros, ¿no? Dije, tengo que hacer algo con ese libro, con eso, y me puse a escribir y se me ocurrieron unas cuantas fórmulas para seguirlo adelante. Es un libro bastante pensado en el sentido de que pensé cómo hacerlo, cómo ir armándolo, sobre todo en base a repeticiones. Y dije, me voy a dar el gusto en este libro de empezar a meter unas cuantas ideas que me obsesionan, incluso políticas, de las que yo en general mi poesía no tiene mucho de política, casi nada. Y acá dice, sí, me voy a dar el gusto de empezar a meter algunas cuestiones que me obsesionan, ir y meterlas y ponerlas en juego y ver qué puedo hacer con eso. Y bueno, aparte en un estilo muy distinto, ¿no? Con líneas, versos largos, versos menos intelectuales que los de otros, que los de los libros anteriores. Y bueno, salió eso. Este libro tiene una estructura con poemas sin título, el título es la primera parte del primer verso. Tiene cuatro, Sí. O sea, cada poema tiene 4 partes. No todo. En general, bueno, Sí, están tiene divididos varios. en varias partes, sí. Yo encontré más realidad en estos poemas, en las fracturas de estos poemas, en esas contradicciones que en mucha poesía. Yo te invito a leer uno, podemos leer 1 o 2, ya vamos terminando la entrevista. No leas muchos porque tienen que quedarse con las ganas de leer ese libro, yo se los recomiendo enormemente. He visto gerentes y robots, personal trainers y sombras chinescas, y un irizar de agua estancada, y un bicho negro corriendo a ocultarse, y basura electrónica. He visto la paz del primer día de otoño y oí el silencio de la sabiduría de Dios, y era un silencio nada más que otra cosa. He visto cielo en un espejo caído, y el sol dorando antes de ocultarse las cúpulas, y oí el silencio nada más de lo que hay. He visto sombras en cámara lenta,
torres alzarse porque sí, y más torres, y oí los ruidos del tránsito al fondo. Iban al fondo los ruidos del tránsito. 2. Ruidos oía del tránsito ahí. Tránsito, dije, algo, dije, se fuga. Ruidos cual música indescifrable llegaban. 3. Hojas de fresno en el aire temblaban. Ruidos llegaban, y las noticias se enroscaban. La tierra giraba, y algo de mí duraba sin saber por qué. Muchas gracias. No, gracias. No, este es fantástico, es un lujo que estés acá sentado leyéndonos tus poemas y contándonos un poco de todo esto. A mí me quedan 2 preguntas para hacerte. Una es una pregunta que a mí me inquieta y es sobre el canon. Si hay un canon, ¿qué opinas sobre eso? Si podés, si se podría hacer una lista, digamos, de lo imprescindible, un canon. Yo creo que no hay. No, me parece que ya. Sí, probablemente muchos van a decir, sí, bueno, No podés dejar de leer. Hölderlin, Pound, qué sé yo. Habría que ver si lo leyeron, en primer lugar. Tengo muchas dudas. Yo tengo mis preferencias, por supuesto. Hay poetas que me importan muchísimo más que otros. Y creo que más o menos con alguna gente lo comparto. Un poeta no puede dejar de leer digamos, ¿habría alguna o no? Hay poetas a los que yo necesito volver todo el tiempo. Eliot, por ejemplo. Para mí Eliot es fundamental. Vallejo. No lo mencionaste hasta ahora, te lo iba a hacer notar. Fue tremendo porque tuve que escribir un texto sobre Vallejo, 2 textos sobre Vallejo, cuando fue el aniversario de Trilce. Y yo me decía, ¿y yo qué estoy haciendo? Que no me da vergüenza escribir cuando existió este tipo que hacía esta cosa. La verdad que fue un shock tremendo volver a leer a Vallejo. Y creo que alguna marca dejó en los poemas posteriores a eso. Me vallejicé un poco. Vallejo ya es, para mí es el colmo. Rimbaud. Para mí Hermann. Lamento, sé que no queda muy bien a veces nombrarlo a Hermann, pero fue fundamentalísimo para mí para encontrar mi poética. Fue a partir de la lectura de Hermann que la encontré. Y creo que se nota a veces en algunas cosas que escribo. Y lo sigo admirando, lo sigo leyendo, los muchos Hellman, porque no hay un solo Hellman. Cambia muchísimo. Pound no es una influencia porque es tan perfecto, pero es tan grande. Sí, Williams. Yo creo que los 4 grandes norteamericanos para mí son fundamentales: Williams, Pound, Eliot y Stevens. Los 4 para mí son fundamentales. Después Montale, qué sé yo. Y
después, un montón, ¿no? Atuñón, ya lo mencioné, Neruda, Residencia en la Tierra, de Residencia en la Tierra. Pero también leo mucha poesía que se está escribiendo. Sí, Leo, me interesa. Creo que en este momento, la verdad que eso sí que le agradezco a las redes, porque encuentro poetas de Argentina, de España, de España muchos, de México, de Perú, y creo que ahí no es poca la gente que escribe. Hay muchos que escriben cualquier cosa, muchísimo, una mayoría, pero también siempre descubro algo, siempre estoy descubriendo algo que me importa mucho, de gente que está escribiendo ahora, incluso también de poetas que yo ni sabía que existían y que a lo mejor se murieron hace 10 o 20 años, y que yo ni sabía. Me interesa mucho todo eso, y me interesa mucho porque pienso que por ahí encuentro alguna posibilidad para buscar algún camino un poquito distinto, ¿no? No pueden ser siempre lo mismo. Pero no por obligación de hacer algo distinto, sino que ganas de probar otras cosas, ¿no? Esas lecturas que vos decís que te nutren de alguna manera también las manifestás de una manera generosa porque das cuenta de tus lecturas en las redes. Vos haces siempre tus comentarios y tus críticas de eso, o sea, lo exponés. Eso se agradece también. ¿Y qué sigue ahora? Esa sería mi última pregunta para este encuentro de hoy. ¿Qué viene? Hay un libro inédito que está... Hay varias cosas. Está la compilación de mi poesía reunida que va a salir el año próximo en España. Un libro inédito que se llama Materiales, que está en un concurso, así que veremos qué pasa con ese libro. Tengo que decirlo francamente, yo mando concursos porque necesito la plata, no por otro motivo. Hay concursos que tienen un buen pago en euros. Ese, y hay 3 o 4 que están ahí esperando que me ocupe. Lo que pasa es que en este momento me tienen muy... también hay ensayos, también tengo, no quiero mirar para aquel lado, compromiso con publicación de libros de ensayos que no vengo cumpliendo y que es una de mis más grandes aspiraciones. ¿Sobre? ¿Podemos? Pues sí, es recopilación, es recopilación, no es algo nuevo. Sí hay algún proyecto de hacer algún día un libro de ensayos, pero no creo que me alcance la vida. Sí, tengo mucho para recopilar de ensayo, y hay 2 o 3 libros para desplegar. Lo que pasa es que me está llevando mucho tiempo los talleres, eso es francamente, porque sobre todo los individuales, porque cada uno le tenés que prestar atención particular, de leer lo que está haciendo, en serio que me quita bastante tiempo eso, pero bueno, son necesidades, uno tiene que vivir. Me gusta, ojo, me gusta hacerlo, pero sí, tengo una vocación docente muy fuerte. Fui maestro de escuela, pero si pudiera prescindir de eso para dedicarme solamente a escribir,
sentiría mejor. Bueno, Daniel, yo te agradezco enormemente tu presencia acá en el ciclo del aparejo y todo lo que nos has contado y nos has leído. Así que por mi parte estoy muy agradecida. Así que bueno.